Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga para cada uno de ustedes. Le damos la honra, la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo por este hermoso inicio de mes. Hoy 1 de agosto, dándole las gracias a nuestro amado Señor Jesucristo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y hoy, en Hombres y Mujeres de Reino, quiero compartir más que todo un modelo de oración que se llama el Padre Nuestro, ¿cierto? Él nos dejó este modelo y Él nos enseña a través de la oración. Por ejemplo, cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿qué significa? Que estamos declarando nuestra posición en Cristo. Cuando decimos Padre, estamos recordando en Jesús que nosotros somos hijos de Él, ¿verdad? Y que fuimos perdonados y fuimos declarados justos. Por eso dice Padre Nuestro que estás en el cielo. Estamos declarando que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos hizo hijos de Él, ¿verdad? Luego dice santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Ese modelo nos quiere decir que en todo tiempo hay que dar gracias. ¿Te fue bien? Gracias a Dios. ¿No te fue bien? Gracias a Dios. No sabemos por qué. Los días son como los dedos de una mano. ¿Ves? Hay momentos en que llegamos hasta acá, después subimos otro poquito, luego subimos más, pero después por nuestras malas decisiones que tomamos vamos bajando y hasta que llegamos. Entonces todo eso depende de ti y de mí, las cosas que hagamos. Entonces, pero siempre por todo hay que darle gracias a Dios, pedirle perdón, alabarlo, adorarlo. ¿Qué significa alabarlo? Con cánticos de gozo, de alegría y adorarlo. Porque sin Él nada somos. Eso significa santificado sea tu nombre. Cuando tú lo adoras, papito, te amo. Tú eres lo mejor que me ha pasado, que tú eres lo mejor de mi vida, mi motor. Bueno, como tú quieras orar de esa forma, esa es una forma de adorarlo, de alabarlo y de darle gracias a Él. Amén. Esto es lo que podemos ver en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, antes de entrar a la presencia de Dios, esto hacían. Y es lo que nos dejaron a nosotros, registrado aquí en la palabra de Dios. Luego dice, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Cuando tú dices en el Padre Nuestro, venga tu reino, es interceder para que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida y en la vida de otros. ¿Qué es interceder? Orar. Cuando tú oras, cuando tú clamas, dice papito Dios, estoy pidiendo quizás por la salud de tu vida o de la vida de tu familia, tus hijos, de tus familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso significa venga tu reino, que intercedemos para que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida y también en la vida de otros. No solamente oro por mí, como el yo oro solo por mí, por mí, por mí, no. Oramos también por aquellos que necesitan oración, que te piden oración, que te dicen que están mal, que no saben que por favor los ayuden porque no tienen cómo. Una forma de que podemos ayudar también es orando para que Dios haga el milagro de abrirle puertas de bendición. Amén. También dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Dice que debemos tomar tiempo para oír la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo para poder orar o declarar su voluntad con autoridad. Entonces podemos hacerle preguntas específicas a Papito Dios y esperar en silencio. En silencio tenemos que esperar su respuesta, ¿sí? Entonces cuando tú dices hágase tu voluntad, dices, tú tienes, por ejemplo, tienes un viaje o tienes no sé, algo de negocio, una empresa, y necesitas tomar una decisión definitiva. Espera, hágase la voluntad de Dios. Que el Señor es tu voluntad y dejárselo todo en las manos de Él. Él se encargará de darte la respuesta. Tú mismo te darás cuenta en qué momento vas a obtener esa respuesta. Amén. Dice también, danos hoy
nuestro pan cotidiano, o sea, nuestro pan cada día. ¿Qué quiere decir? Que debemos orar por nuestras necesidades diarias y las de los demás también. Entonces aquí tiene que ver con el trabajo, con el alimento, también tiene que ver con la ropa, también tiene que ver con la casa que queremos, también tiene que ver como haciendo compras, nuestros antojos, los de nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, bueno, y los deseos que tengan. Todo esto entra en esa parte cuando dice danos hoy el pan cotidiano o el pan de cada día. Entra todo esto. Dios quiere que dependamos de Él cada día. Tú y yo dependemos de Él cada día. Y Él quiere que tú y yo entendamos que Él es nuestro dador. Amén. Él es nuestra guía. Y Él es nuestro sustento, mis amados. Así que esto es lo que entra ahí. Cuando dice danos hoy nuestro pan de cada día, eso quiere decir cuando tú necesitas o tienes un antojito de algo, de pronto de un vestido, una ropa, un pantalón, etcétera, un carro, una moto, bueno, todo eso entra en oración. Y siempre ser constantes en oración y decirle, Dios mío, y Él mismo te va dando, abriendo puertas y te va dando como esos ingenios que tú puedas hacer para poder lograr tus metas en oración, también direccionados por Él solamente. También entra otra parte que dice, perdona nuestras ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Perdona nuestras deudas, dice en una versión y en otra dice nuestras deudas. Entonces eso significa pecados o ofensas. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? En esta partecita ya debemos confesar nuestros pecados a Papá Dios. Y si es necesario restaurar la relación con Dios. O sea, aquí no tiene que ver un tercero. Aquí no tiene que ver la mano del hombre. Aquí tiene que ver solamente tú y Dios. Tú y Papá Dios. Aquí solamente la mano de Dios. Que si tú de pronto fallaste en algo, tranquilo que Papá Dios es nuestro Padre y Él no te va a juzgar. Simplemente te va a escuchar. Él siempre te escucha y vas a decir, pero bueno, ¿cómo me escucha? Cuando tú entras al aposento o a tu cuarto, donde quiera que estés, y pones una música así suave como la que estás oyendo en este momento, y empiezas a darle gracias, y le dices, Señor, perdóname porque cometí este pecado, dije una mentira, y bueno, lo que sea, tú le pides perdón a Él. Y Él se encarga de ver tu corazón y acepta cuando tú pides perdón, principalmente a Papá Dios. Por eso te digo, esto no es de terceros, esto es directamente con el Padre y Él te escucha, mi amado. Aunque tú digas, ay, pero es que parezco un loquito hablando solo, una loquita hablando sola, ¿no? Cuando tú estás así, entras en el aposento, entras en ese lugar de oración que tú tienes, dices, Señor, no entiendo por qué me ha pasado esto, bueno, aquello, lo que esté pasando. Y Él te va a escuchar porque Papá Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Él te guía, Él te ayuda. Él te da paz y tranquilidad, Él te da gozo. Cuando tú empiezas a sentir ese gozo, cuando tú estás orando y empiezas a sentir ese gozo en Él, dice, gracias Señor. Porque que es hermoso, no puede uno cambiar esa paz y esa tranquilidad por nada. Porque es que Él es Dios, Él es nuestro Padre. Y cuando estamos así, en ese tiempo, enamorándonos, papá Dios y yo, dándole gracias, papá, me enamoro cada día de ti, tú eres mi Padre, tú eres mi todo. Eso es un momento de oración y ahí tú empiezas todos estos pasos que te estoy diciendo, llegando hasta donde dice perdona nuestras deudas. Y yo sé que papá Dios te perdona. Él perdona a todo aquel que haya cometido pecado, pero no quiere decir que usted siga pecando y ay, bueno, entonces voy a pecar y el que, como dice un dicho por ahí católico, el que peca y reza empata, no señor, hay que pedirle perdón, sí, pero tratar mucho, mucho de no volver a cometer el mismo error, el mismo pecado, sino avanzar, amén. Somos humanos, somos de carne y sé que podemos, él nos entiende cuando pasa algo así, pero cuando ya se torna repetitivo, ya esto no agrada a Dios, porque no lo estás haciendo de corazón, sino porque, ay, no, es una rendición a Él total.
Señor, perdóname, y uno siempre trata la manera de autocorregirse, porque si uno no lo hace, viene Dios y lo corrige a uno con lazos de dolor. Él nos llama con lazos de amor, pero después, si no, nada, estamos duros, después nos llama con lazos de dolor y eso es muy duro. Entonces, esta es la parte bonita donde dice que debemos pedirle perdón a Él, amén. Luego dice otra parte que te la voy a leer, dice, perdónanos como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, o sea, a los que pecan contra nosotros. Perdonar a los que nos han hecho daño y sanar nuestras heridas emocionales. Esto es muy importante, mis amados, porque cuando tú cargas rencor a una persona, cuando de pronto te han hecho daño, te han dicho algo y tú dices, no, pero es que yo no lo perdono porque me hizo tanto, me causó muchas heridas, no puedo porque Dios, bueno, en fin, Dios te perdona. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonar también, olvidar, sacar. Mira, muchas veces tenemos todo aquí en nuestra cabecita y decimos, es que el día tal, esa persona me hizo esto, es que tal cosa, estaba vestido así, así cuando me dijo esto, cuando me hirió, y cargan ese dolor en el corazón, y cargan tanto dolor en su corazón que dicen, no, Dios no quiere eso, Dios quiere que suelte. En mi libro que tengo, que se llama Cómo reconocer y salir de una relación narcisista, allí yo les explico a los lectores que uno tiene que soltar para ganar. Alguien me decía, ¿para ganar qué? Para ganar la paz, para ganar el amor, la tranquilidad de Papá Dios. Porque si tú estás con ese corazón así muy compungido y ay, qué tal cosa, no, te vas a ganar enfermedades, dolores de cabeza, del corazón, bueno, en fin. Pero cuando tú dices, Señor, yo perdono a esa persona y bueno, todos los que me causaron heridas, a todos ellos los perdono, papá, no les guardo rencor, sigo mi vida, sé que la vida continúa y uno tiene que avanzar, pero agarraditos así de la mano de papá Dios, amén, porque solo Él nos puede dar esas bendiciones eternas, amén. Entonces, eso es lo que quiere decir. En ese momento, cuando dice perdónanos como también nosotros hemos perdonado, estamos diciendo que tú y yo hemos perdonado. Y si nosotros perdonamos, papá Dios nos perdona, pero si no, si tú y yo no perdonamos, papá Dios no nos va a perdonar tampoco nuestra deuda. Así que tenemos que estar a cuentas tanto con las personas como con papá Dios. No guardar rencor, orar por esas personas que te hicieron daño, Señor. Bueno, esto pasó, pero oro por ellos que les vaya bien y ya, y continuamos y seguimos en ese tren de la vida, de la mano que es Cristo, amén. También dice, el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Qué significa cuando tú dices, Padre, no nos dejes caer en tentación? ¿Qué puedes tú orar en ese momento? Quiere decir que tú debes de disponer de tu vida, o sea, nosotros disponemos de nuestra vida para que Dios nos confronte. En este momento tú puedes ser confrontado por Dios. Es decir, que cuando nosotros pensamos que estamos bien, o pues la verdad nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? No lo podemos conocer totalmente. Por eso debemos pedirle a Dios, quien conoce nuestras áreas débiles y que nos ayude a mantenernos firmes. Como dijo un apóstol, el que crea que está fuerte, mire, que no caiga. Muchas veces nosotros decimos, sí, tal cosa, y nos creemos fuertes, pero resulta que no. Por eso no nos dejes caer en tentación en todas las cosas. Tentación no es solamente el hombre que cae con una mujer que no es de él, o una mujer que cae con un hombre que no es de ella. No estamos hablando solamente de fornicación o de adulterio, sino también en muchas cosas. Tentación puede ser que de pronto agarres dinero que no es tuyo, muchas cosas, tentaciones, agarrar lo que no nos compete en todas las áreas. Entonces aquí podemos pedirle a Dios perdón y decirle, Señor, no nos dejes caer en tentación,
Ayúdame a mantenerme firme y leal ante ti, porque si soy firme y leal ante Dios, voy a ser firme y leal ante los hombres. Amén. Que si el enemigo pone trampas, pone una cosa, pone la otra para hacerte caer, son trampitas, son cascaritas, como decimos nosotros, para ver si caemos en la trampa. Pero cuando tú estás con una fortaleza, agarradito de la mano de Dios, orando en todo tiempo, conectado con papá, Él siempre te va a respaldar. Amén. El otro pedacito del Padre Nuestro dice: líbranos del maligno. Pedir la protección de Dios y hacer guerra espiritual. Cuando dice líbranos del malo, líbranos del mal o líbranos del maligno, dice en otra versión, que quiere decir que nosotros debemos pedir a Dios que nos proteja. Está Salmo 34, habla de protección divina, con ese puedes orar. También podemos hacer guerra espiritual con el Salmo 35, que ahí nos explica cómo hacer guerra espiritual. ¿Listo? Y por último dice: porque tuyo son el reino y el poder y la gloria para siempre. Esto es adoración. Amén. Entonces, mis amados, todo esto que hemos acabado de ver acerca del Padre Nuestro es que tú y yo debemos, eso es como un modelo de oración que nuestro Padre nos deja, ¿cierto? Y así es que nosotros debemos hacerlo. Entonces, mis amados, quiero que hayan comprendido acerca del Padre Nuestro, cómo orar, cómo hacer. Amén. Entonces, si tú y yo aprendimos hoy algo con esto de hombres y mujeres de reino, en estos pasos que vimos, yo sé que ya tenemos como unas bases para poder orar, ¿cierto? Entonces, si tú y yo tenemos esas bases, podemos entrar en una comunión hermosa en nuestro amado Señor Jesucristo. Yo recuerdo, mis amados, que cuando yo estuve, para la gloria de Dios, en uno de esos viajes, no conocía el mar en ese tiempo. Yo estaba solterita, estaba jovencita, y nos llevaron un grupo de misioneros a Chile, al país de Chile, hermoso Chile. Y recuerdo que fue una mañana donde nos dieron el espacio para orar, hablar con Papá Dios. Y lo más lindo es que eso fue al lado del mar. Nos fuimos al lado del mar y entendí acerca del Padre Nuestro que está en Mateo 6, 9 al 13. Y yo escuchaba las olas del mar, ese sonido susurrándome al oído, esa brisa hermosa. Y yo decía: Señor, gracias porque tú estás aquí. Porque esto es un milagro, el que haya esa brisa apacible, escuchar esas olas del mar. Solo lo haces tú, papá. Y empecé a hablar con él. Contarle todo. Y mira que sentí una paz tan bonita. Cuando tú sientes una paz hermosa en tu corazón y tú dices: Señor, gracias. Y eso como que te edifica, como que si estabas de pronto preocupado, sales tranquilo. Eso es una conexión hermosa entre el Padre y el Hijo. Nosotros somos sus hijos. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que tú y yo entremos en esa conexión. Y te dejo la cita bíblica, está en Mateo 6, 9 al 13. Así es como Él nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No quiere decir que tú vas a hacer un repertorio repitiendo esto así tal cual como lo acabé de hacer, no. Debes hacerlo así como te expliqué, yo te expliqué paso por paso, ¿verdad? Paso por paso del Padre Nuestro. Tú puedes empezar adorándolo, porque ahí dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, tú que estás allí en los cielos, te doy gracias, te adoro, te amo. Tú eres hermoso, tú eres maravilloso, gracias por este hermoso día. Y ahí empiezas: santificado sea tu nombre, empiezas a glorificarlo, a santificar su nombre. Bueno, eso es tal cual como se los estaba explicando
durante esta transmisión. Así que mis amados, los dejo con esta hermosa reflexión del Padre nuestro. Él es nuestro Padre, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Así que, mis amados, hoy no hablamos directamente de un hombre o una mujer del reino en la Biblia, sino que hablamos directamente de nuestro Padre, de cómo nosotros como mujeres, también como hombres del reino, podemos tener esa conexión tan hermosa con nuestro Padre. Y ahí en soledad, en el secreto, es hermoso. En el secreto, tú entras a un cuarto, a donde quieras, o allí al mar, bueno, los que viven, lo que me gusta aquí, lo que es la playa, me gusta es meditar en él y darle gracias. Y eso fue mi primera vez en una playa, dándole gracias a Dios en esa intimidad. Y me gusta mucho una canción de Emir Sensini que dice que en lo secreto contigo quiero estar. Y esa canción es hermosa, si tú la puedes escuchar, búscala y entra en adoración para hablar con Papá Dios con esa canción. Y yo me acuerdo que cuando íbamos de paseo con mis hijos y mi familia y tomamos un avión para Santa Marta, mi hijo pues tenía como en ese entonces 5 añitos y mi hija pues tenía como 7 añitos creo. Íbamos en el avión y cuando el avión empezó a hacer turbulencias y se empezó como... Mi hijo le dio mucho miedo. Mi niña sí, ella no sintió miedo, ella es más tranquilita, pero mi hijo sí estaba con nervios y empezó a llorar. Entonces la niña empezó a calmarlo, yo también, entre las dos. Estábamos alrededor de él, entonces empezamos a calmarlo, pero me acuerdo tanto que el niño se calmó y empezó a cantar la canción de Emir Sensini, porque como él me escucha cuando yo adoro a Papá Dios con esa canción, empezó a cantar: en mi habitación, en la multitud te adoro. Y cuando dijo, en lo secreto te adoro, y después él cantó un pedacito que dice, en mi habitación, en la multitud me rindo. Y empezó, solo tú eres rindo, por decir solo tú eres lindo. Y yo, solo tú eres rindo. Y mire, esa canción me llegó. Yo dije, Señor, ahí se da uno cuenta que acerca de nuestro testimonio, nuestros hijos buscan a Papá Dios y lo adoran. Y yo me emocioné y le dije, gracias Papá Dios, porque mi niño estaba adorando a Papá Dios en medio de una turbulencia. Estábamos en el avión y en medio de esa turbulencia le empieza a adorarlo. Y cuando él empieza a adorarlo, la turbulencia paró y seguimos y llegamos a nuestro destino felices. Yo le doy tanta gloria a Dios. Esto es una forma, mis amados, y con este testimonio hermoso los dejo. Que el Señor los bendiga poderosamente. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Hombres y Mujeres del Reino. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Le habló su amiga capellana internacional Sandra Fandiño de Peña. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Que el Señor le continúe bendiciendo poderosamente. Esto es Hombres y Mujeres del Reino. Bendiciones. Chao, chao.